Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, refugiados en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante para recibir la palabra y el testimonio de un periodista musical de raza, de reconocida carrera, que ha pasado por muchas de las principales cabeceras de este país, siempre imprimiendo personalidad contrastada a sus textos y opiniones. También se ha embarcado en proyectos propios y ha dirigido proyectos de otros. Una carrera apasionante que recibimos con alegría aquí. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a Jesús Rodríguez Lenin. Pregunta necesaria. Buenos días lo primero. Y cada vez que me quemaba, me pregunta necesaria. El Lenin, ¿de dónde viene Lenin? Porque nunca te lo he preguntado. Mira que somos amigos desde hace un montón de años. Mira, tenemos un montón de amigos en común, pero yo creo como que me daba como vergüenza preguntarlo. Es como rollo, si lo preguntas, ¿verdad? Entonces digo, mira, en la intimidad de un podcast yo creo que no hay nada mejor. Vamos a contarlo. Pues es muy sencillo. Cuando yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información, pero no en periodismo, sino en la rama de imagen. Quería ser director de cine y no sé por qué. Bueno, pues sería por mis comportamientos. Hubo gente que me sugirió y me propuso para delegado de curso. Y bueno, pues nada, yo dije, bien, vale, sí, hay cosas que se pueden mejorar y no sé qué, no tantos. Entonces acepté la propuesta y me presenté. Uh-huh. Y había la otra compañera que se presentaba, cuando yo decía así, empezaba ahí a soltar mis arengas, ella me decía... Arénganos, Lenin, arénganos, así en plan ridiculizarme, y dije, bueno, pues vale, me gusta lo de arénganos, Lenin. No gané, quedé segundo, que ganó ella, pero quedamos no me acuerdo por cuántos votos, pero quedé cerquita. Y entonces empecé así tímidamente, de vez en cuando, empecé a escribir algún artículo firmando, en vez de Jesús Rodríguez Fernández, que son mis nombres reales, pues quitándolo de Fernández y poniendo Lenin, y bueno, y poco a poco pues caló. Sí. Hubo una vez que sí firmé Jesús Rodríguez Chomin cuando murió Domingo Iturbe Abasolo, y otra vez firmé Jesús Rodríguez Ceausescu cuando mataron a Ceausescu. Vale, bueno. Estupendo, pues nada, aclarado. No, y aparte, bueno, claro, es que es algo que es como que se ha normalizado. O sea, que mucha gente de casi igual da por hecho que esto ha pedido red. Sí, y bueno, y gente que me llama Lenin directamente. Directamente, no, hombre, por lo de Jesús Rodríguez, vamos, está claro. Bueno, vamos a hacer un poco de biografía, que siempre pido unos datos y bueno, me has mandado eso, cosas que al final siempre estas cosas sirven para conocer los orígenes de las personas a las que admiras, ¿no? Como si en este caso, ¿no? Naces en el barrio de Vallecas, te crías en el Vallecas de los años 60. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, de ese Vallecas en madrileño en los años 60? Pues realmente pocos. Que me lo pasaba bien. No era hijo único, pero mi única hermana tiene 21 años más que yo y se casó cuando yo tenía 8 años, se fue a vivir a Ecuador y bueno, pues yo era un chaval del barrio. Empecé a ir a un colegio del Opus. Sí, Tajamar, que era la versión, la función social, ¿no? Del Opus Dei, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso en el fondo terminaría siendo decisivo para mi vida. Uh-huh. Porque cuando me fui a vivir a Ecuador, uh-huh. Porque yo en ese ambiente, sí es cierto que el ambiente de Vallecas era un poco complicado. Uh-huh. No estaba en la zona más dura, no estaba en Entrevías, no estaba en el Pozo del Tío Raimundo, pero Tajamar, colegio al que empecé a ir a los 10 años, sí estaba en el Pozo del Tío Raimundo. Uh-huh. Entonces ahí había muchísimas colonias chabolistas y yo al salir de clase me juntaba con los golfillos. Uh-huh. Y bueno, pues con 10 años, 11 y 12, pues las cosas debían ser un poco asustantes. Uh-huh. Y mi hermana, que vivía en Ecuador, pues con las cartas, porque no teníamos teléfono en casa,
Les llegó a decir a mis padres, que me habían tenido muy mayores, mi madre 45, mi padre 51, oye, mandádmele a Ecuador, que aquí el ambiente es muy tranquilo y vosotros ya sois mayores y dentro de nada no le vais a poder sujetar. Y bueno, pues eso hicieron. Me mandaron fuiste a Ecuador. Me fui a Ecuador con 12 años, antes de la muerte de Franco. Y cuando regresé, fue 2 días antes del referéndum de la Constitución. Ya me habían encarrilado. Uno de los chavales con los que yo jugaba de pequeño, yo le digo, en ese momento yo ya tenía 16, ese chaval tenía 15, fue la primera persona a la que vi chutarse heroína en su casa. Tranquilamente, y vivía a 50 metros de portal a portal. O sea que de eso es creo de lo que me libró mi hermana. Pero hay otra cosa más importante, y es que cuando volví otra vez a Tajamar. Y no coincidí en las clases porque yo estaba haciendo BUP y luego hice COU, hice tercero de BUP y COU, y él estaba haciendo FP, pero era Javier Pérez Corcovado. Bueno. Corcovado. Que luego fue la persona que por la que estoy ahora aquí. Totalmente. Vale, estamos viendo que empiezas ciencias de información a la rama de imagen, como decías, en el 82, pero vamos, ese periodo 78-82, haces cosas ya con la música. Javier, era tu amigo, tenías, ya hablabais de grupos, tenías algún interés, nada. Yo en clase tenía otros amigos y los que escuchaba era Queen, Supertramp, los Beatles que había oído de pequeño. Sí recuerdo que Queen me impactó muchísimo viviendo en Ecuador, porque ahí sí oía la radio. Y oí una canción que me pareció la cosa más bestia del mundo. Era algo así que hacía bum, bum, ba, bum, bum, ba, bum, bum, ba. O sea, era un sonido de batería rugiente y eso me impactó. Era el We Will Rock You, obviamente. Pero te gustó el aspecto ruidista que luego ya... Me gustó ese rugido de batería. Esa producción y ese rugido de la batería. Y bueno, pues eso, ya aquí cuando volví a España, en clase, pues lo que oían los compañeros iban pasándose y tal, eran discos de Leño, de Deep Purple. Pero bueno, siempre te interesó como la vanguardia, ¿no? Porque estaba viendo también eso, pues que fundas un grupo de acción artística... parafraseando a Zara, ¿no? A Tristan Tzara, sí. Sí, que hacíais arte delictivo. ¿En qué consistía el arte delictivo? ¿Intervenir obras de otros? Pues nos juntamos en un verano y... Estamos hablando aquí en Madrid, ¿verdad? No. Vale. Nos fuimos con el Interrail. Vale. Y bueno, pues nos presentamos en Milán y... Una de las cosas que hicimos fue uno de ellos se metió en una tienda de música y vio, porque tenían un atril al lado del escaparate. Sí. Entró, cogió el atril corriendo y nos largamos cagando leches. Y bueno, nos presentamos en la fachada de la Scala de Milán, ahí en pleno centro. Él se puso con el atril, nos dirigía y habíamos también conseguido unas mazas que había de una obra que estaban ahí haciendo por ahí en la calle. Y con el atril ese, claro, primero es que habíamos visto las mazas y luego se nos ocurrió lo del atril. Entonces, con el atril tal, nos dio las notas como en plan director de orquesta y nos pusimos a sacudir golpetazos con las mazas a la fachada de la Scala. Joder, vale. Hasta que, claro, enseguida vino la gente, vino la policía, salimos corriendo, dejamos las mazas, dejamos la atril, salimos ahí corriendo. Bueno, y en 83 también empiezas, como dices tú, describes una efímera carrera musical.
como baterías de 429 engaños, la banda con Corcovado, ¿no? Es un grupo que es un poco una leyenda, porque luego Mar otra vez, evidentemente, es el que creó Pozo y bueno, toda su carrera posterior. Tengo muchas ganas además de leerme el libro de Corcovado que acaba de salir, porque lo explicará él muy bien. Pero ¿qué era 429 engaños? ¿Llegó a actuar? Llegó a existir, sí. Pues la cosa es que Corcovado, como te he dicho antes, estaba el NFP. Ajá. Pero era un personaje llamativo. Claro, iba en monopatín, entonces, claro, aunque no éramos amigos en el colegio, era un colegio amplio, grande, pero se le veía pasar con el monopatín. Entonces, yo me había fijado en él y él también se había fijado en mí. Porque un día, en un bar de la avenida Albufera, la Mejillonera del Norte, le vi entrar en el bar con una bolsa llena de discos y tal, hombre, tal, tú eres de Tajamar, ¿no? Sí, pues tal, joder, ¿cuántos discos tienes? A ver, enseña y tal. Y tenía, pues no me acuerdo ahora qué discos eran, pero eran cojonudos. Y de esa charla dijo, oye, estoy montando un grupo, ¿querrías hacer ruido? Digo, uy, el ruido es lo que más me gusta. Y entonces decidimos que sí, pero yo no sé tocar nada, ni tengo instrumento, ni dinero para comprarlo. Y dice, no te preocupes que yo quiero tocar la batería y tengo quien nos deje una batería. Entonces, lo único que hay que pagar es el local de ensayo, que lo podemos pagar a escote y es barato. Dijo, pues vale, entonces tú me enseñas, yo te enseño. Y empecé en el grupo con Corcovado. Él pone que en el libro, que yo lo tengo, porque le tengo que entrevistar dentro de 1 hora y media, y él pone que el grupo había empezado a ensayar en verano. Conmigo no. Yo me incorporé directamente en los locales de ensayo de Faico en enero del 83. Él a lo mejor había empezado ya a ensayar, a lo mejor en su casa, en la casa de algún otro amigo, pero en enero del 83 entré en Faico con él y con el resto del grupo. Todos, éramos 5, todos, menos yo, se iban a la mili en verano. Entonces el grupo tenía vida efímera desde el principio, se sabía. Pero también se sabía que íbamos a grabar un disco, porque el guitarrista era Manolo Presas. Manolo Presas era hermano de Ferni Presas, Gabinete Caligari. Ferni no era miembro o integrante en el accionariado de la compañía discográfica Tres Cipreses, pero claro, tenía un vínculo directísimo, porque ahí estaba Fernando Urrutia, que era hermano de Jaime Urrutia, y la cosa es que se sabía que íbamos a grabar. Entonces, es por eso, por la relación con Manolo Presas, y segundo, porque un amigo íntimo desde niño de Javier Corcovado era Julián Sanz Escalona, con el que había montado su primer grupo, Los Presumidos. Y en ese momento Julián ya había grabado con Tres Cipreses, con el otro grupo que tenía entonces, que era La Fundación. Un grupo también bastante especial, rarito, y de un funk muy bestia. Y entonces, claro, con ese vínculo entre Julián Sanz y Manolo Presas, estaba claro que íbamos a grabar y que nos iba a producir Eduardo Benavente, Parálisis Permanente. Joder. ¿Qué pasó? Que en mayo tuvo el famoso accidente de coche y se mató. Entonces, el sueño de grabar el disco se fue por el sumidero. Igual que prácticamente se fue por el sumidero Tres Cipreses, que terminó siendo absorbida por Discos Radioactivos Organizados, DRO. Y nosotros sí, claro, con ese bagaje de ir preparando las canciones para el disco, sí teníamos material para actuar. Y me parece que fue en junio, no sé si fue en mayo mismamente o en junio, eso no lo recuerdo, presentamos la maqueta a Lorenzo de Rocola y nos admitió, nos dio fecha y fuimos a tocar. La maqueta la habíamos grabado en un estudio Colores, ahí en San Martín de la Vega, no... ¿De Valdeiglesias? No, tampoco. Me parece que no, me parece que me estoy equivocando. Es el pueblo este en el que hizo la catedral
El señor ese que hacía la catedral con sus manos y su tricotosa en ese pueblo. Y ahí fuimos a grabar la maqueta. Que nunca se ha editado. Nunca. No, la maqueta no se editó, pero tenía 2 canciones. Y se quedó ahí. Se quedó ahí, pero sí la movimos. Sí. La movimos, estuvimos en el programa de Carlos Tena, que lo hacía con Patricia Godes, y claro, cuando oyó la maqueta dijo, coño, esto es como Stockhausen haciendo rock. Y también le mandamos la maqueta a Diego Manrique, pero ahí no fuimos en ninguna entrevista. Fuimos también al programa de Julio Ruiz, a Disco Grande. No me acuerdo si hubo algún otro programa más de radio. Bueno, y el grupo se disuelve por la mili esta que era lo que provocaba la disolución de la mayoría de las bandas y de los proyectos, vamos, de todo índole. Pero y actuamos 2 días en Rocola. 2 días. Sí, con la formación en la que yo estaba. Luego, Corcovado y yo no teníamos tampoco un feeling muy grande y me terminó expulsando del grupo. Y volvieron a tocar otras 2 veces. Sí. Antes justo de la mili, vale. Ya con otra formación. Vale. Pero bueno. Pero se van a la mili, vuelven y te haces su manager. Montan mal otra vez. Sí, ¿no? Porque... ¿Os volvéis a reencontrar? No, digo que no teníamos mucho feeling, sí. Porque es que Javier bebía mucho. ya bebía mucho. Yo no bebo, no fumo, no me drogo. Ya. Yo era ciclista. Yo iba a Rocola para la prueba de sonido. Me fui en bicicleta, vestido de ciclista. Iba al local de ensayo vestido de ciclista. Venía a lo mejor de Toledo con las baquetas metidas en el maillot. Sí. Me había ido a Toledo y volvía y llegaba ahí al local, me quitaba con las zapatillas esas ruidosas del ciclismo y me ponía a tocar. Pero yo ya había empezado a ser periodista musical. Sí. Entonces Javier lo sabía y en una de sus visitas a Madrid me dijo, oye, estoy haciendo maquetas y tal, con las cosas que estoy haciendo en Canarias, que era donde estaba haciendo la mili. Tú ya estás aquí de periodista, ¿nos puedes mover un poco? Digo, pues sí, ningún problema, porque ya conozco a gente de compañías discográficas. En esa época la mili duraba pues 1 año y medio, me parece recordar. Ajá. Y entonces, claro, en ese tiempo me había dado tiempo, pude ya ser periodista. Ajá. Si empiezas a colaborar, ¿no?, con medios como La Luna, ¿no?, que bueno, en ese momento era como lo más, ¿no? Pero es que voy a decirte por qué fue tan importante Corcovado en mi vida. Vale. Porque es que un día también en el local de ensayo apareció con otra bolsa de discos enorme. Ajá. Y le empecé a ver y eran, se habían dado los de la compañía discográfica Edixa, porque iba a hacer un artículo en un fanzine que se llamaba el fanzine de Oído. Y dije, coño, yo también quiero que me regalen discos. Pues escribe en el fanzine. Y entonces empecé a escribir en ese fanzine de Oído. Ajá. Lo primero que hice fue una entrevista a Mario Gil, de la Mode, de Paraíso, y que resulta que era vecino y amigo de otro amigo mío del colegio, de Tajamar, Abel Valero, con el que quedo a correr habitualmente, o sea, desde que los fines de semana quedo a correr con él. Entonces, él me presentó a Mario y Mario, encantado de la vida, hacemos la entrevista y le hice la entrevista famosa. Ajá. En ese fanzine de Oído también escribía Quique Turmix. Ajá. Entonces, al cabo de los meses, apareció la revista La Luna de Madrid. Ajá. Y veo que hay un artículo de Quique Turmix. Entonces me presenté directamente en las oficinas de La Luna de Madrid, ahí cerca de la Puerta de Alcalá, y dije, hola, soy Jesús Rodríguez, todavía era Jesús Rodríguez, escribo en el fanzine de Oído como Quique Turmix, y era para ver si os puedo interesar para escribir alguna cosa. Me dijeron, pues sí, tal. A ver, ¿y quién recuerdas quién te atendió? ¿Era Tono, el mismo Tono? No. Es que Tono entra después, no era todavía el director. No. En esa época el director, el número 1 era Borja Casani. El que me atendió fue Juan Carlos de la Iglesia. Hombre, qué grande. Sí. Y dijo, vale, sí, ¿qué se te ocurre? Digo, pues tal, pues te lo digo dentro de unos días, te llamo por teléfono. Y le propuse una entrevista con 2 grupos que estaban haciendo en ese momento,
No me acuerdo si fue ahí por... La cosa es que le propuse, pero no sé si a él o al Rock Deluxe. Sí, a él. Le propuse Inquilinos del Quinto y Objetivo Birmania. No sé por qué, pero Inquilinos del Quinto sí, porque compartían local de ensayo con 429 engaños, y entonces los tenía fácil. Y Objetivo Birmania, no sé, a lo mejor porque me gustaba una de las birmetes. Bueno, hablando de la Luna, tú lo recalcas en los datos que te pedí y tal, fue realmente un medio influyente, ¿no? Y aparte, bueno, tuvo un momento, era la gran revista, ¿no? El gran contenedor de todas las tendencias que se hacían en esa España, en ese Madrid, ¿no? Que explotaba en ese momento, ¿no? Sí, no era solo musical, era una revista de cultura en general, pero sí, era muy influyente. Y lo que sí es cierto es que, claro, que al poco tiempo de lo de la Luna de Madrid, veo que en el Rock Special que yo compraba, veo que sale un artículo de Quique Turmes y Patricia Godes sobre el rock portugués. Entonces llamé por teléfono, me atendió Ignacio Juliá y le dije, nada, es que escribo en el fanzine de Oído y en la Luna de Madrid como Quique Turmes y he visto que ha hecho un artículo sobre el rock portugués. Mira, yo este verano me voy a ir, estoy tocando ahora con 429 engaños, pero yo voy a dejar el grupo y me voy a ir de vacaciones a Grecia. ¿Te puedo hacer un artículo sobre el rock griego? Me dijeron, vale. Y entonces, pues al regresar de Grecia, le hice un artículo sobre el rock griego. Vale. Y durante toda esa década más o menos de los 80, hasta ahora veremos cuando inicias tu tarea empresarial, te dedicas a colaborar, ¿no? En medios como eso, el Gran Musical, Primera Línea. ¿Qué recuerdas de la prensa en ese momento? Es decir, hemos vivido todos la transformación de nuestros distintos negocios y de nuestras distintas formas de vida, pero ¿qué recuerdas? ¿Cómo ha cambiado, más allá de lo que es Internet, el criterio musical, la forma de comunicar de la gente que escribe? ¿Cómo describirías ese momento de ebullición con tantos medios, que al final eso implica una competencia, ¿no? Una exclusividad de cosas? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, pues en principio yo recuerdo que comprar el periódico en aquella época, no exactamente en el año 83, que era cuando empecé, sino a lo mejor en el 85, 86, 87, comprar Diario 16, porque ahí sacaban críticas de conciertos. Entonces, había ido al concierto y simplemente pues apetecía leer sobre ese concierto al que había sido, y leías la crítica. Y había los periódicos entonces no son una cosa finita como ahora, y eran bastante gruesos. La parte de cultura y espectáculos pues tenía varias páginas, había entrevistas, había las críticas, había comentarios de discos. Antes, fuera de micro, te he dicho que no escuchaba yo la radio. Y efectivamente, yo había oído radio en Ecuador, pero porque era lo único que tenía con 12, 13, 14 años. Pero en España ya no oía radio. Empecé a comprar revistas musicales, empecé a comprar vibraciones de vez en cuando. Luego pasé a Rock Special. Y lo que sí me llamaba mucho la atención de la prensa era lo que tenía de sugerente, porque muchas de las cosas de las que hablaban no había forma de oírlas. O sea, digo que sin escuchar radio sabía que los 40 principales no me lo iban a poner. Lo poco que oía de los 40 principales era espantoso. Plásticos y Decibelios no me gustaba nada, pero veía que se escribía de Joy Division y te contaban cómo era Joy Division con letra, es decir, con texto. Y eso te llamaba la atención hasta el punto de decidir, voy a gastar parte de los pocos ingresos que tengo en comprarme un disco de Joy Division, a ver qué es eso. Y con Joy Division pasó que me gustó desde el primer momento.
Ha habido otros discos que no, pero claro, como te habías gastado el dinero, pues te lo oías y te lo oías y te lo oías hasta que te gustara. Sí, sí. Entonces, y sí, te terminaba gustando. Sí, hombre, al final no quería entrar en el debate de que si se ha perdido la prescripción, todas esas cosas que ya estamos todos hartos de tal, pero sí que al final, ¿no? Eso, lo que implicaba de comunión, pues de repente, joder, leer sobre algo y que te provocase esa chispa de necesidad, es decir, que ese algoritmo, lo que es el algoritmo ahora, ¿no? Que al final fuese alguien como tú, de carne y hueso, ¿no? El que te guiase, ¿no? Al final por dónde ir. Bueno, de esa época, ¿qué recuerdas así a nivel de entrevistas? ¿La recuerdas la más caótica, la más especial? ¿Has entrevistado a Lou Reed, por ejemplo, que sí, la gran? No he entrevistado personalmente a Lou Reed, es decir, no he entrevistado cara a cara, pero he estado en una rueda de prensa en Nueva York. Además fue un momento bastante curioso porque fui con dietas, en esa época estaba en el periódico Ya, Warner tenía en ese momento a dos artistas en promoción en Nueva York y Javier Bilbao iba para allá. Entonces oí que iban a estar Lou Reed y Madonna más o menos en días consecutivos dando ruedas de prensa. Entonces les dije, oye, al Ya me inventé que me invitaban al concierto, a las ruedas de prensa, que me pagaban el billete de avión. Y les dije, ¿me dais dietas para comer y tal? Me dijeron en el Ya, vale. Lo que hice en realidad fue pagarme yo el billete. En el avión coincidí con Javier Bilbao y bueno, pues me coló en el concierto de Madonna, en la rueda de prensa, y en la rueda de prensa de Lou Reed, y lo publiqué en el periódico. Fue bastante curioso las cosas. Claro, fue en rueda de prensa, no era cara a cara. No concedía cara, bueno, en ese momento. En ese momento no. La rueda de prensa de Madonna era por el concierto que, bueno, iba a dar un concierto en el Nassau Coliseum, la gira del famoso Corpiño de Jean-Paul Gaultier, que luego vino a España. No me habían conseguido pase para el concierto, para el foso, me consiguieron pase para el concierto, pero no para el foso. Entonces yo hice una foto contra la pantalla de vídeo y eso se publicó en el periódico. En el Ya. Así eran las cosas entonces. Sí, bueno, también claro, estamos hablando de la cantidad de medios que había, que estás hablando del Ya, claro, aquí en España solamente había 25 periódicos que podían ser susceptibles de publicar algo sobre eso, o sea que si eso lo extrapolas a todo el mundo, claro, había que concentrar todo en ruedas de prensa multitudinarias porque era imposible, claro, el cara a cara, que luego empezamos ya a conocer más en los 90 porque, bueno, había más filtros, ¿no? Digamos. Bueno, en el 93, después de la patafísica, Zara, todo esto de esas vanguardias, te metes a empresario junto a Maite Pérez Díaz, tu mujer fallecida, y el diseñador gráfico Enrique Pérez Balsa, y la primera aventura que haces, que me acuerdo perfectamente porque a mí me encantaba y bueno, además fue cuando empezamos a tener más contacto, fue La Payola, no solamente porque, bueno, ya el nombre era bastante significativo y bastante un posicionamiento claro ante todo, sino que encima fue la primera revista gratuita que tuvo, bueno, ya había habido alguna cosa, pero realmente la primera revista pre-Mundos Sonoros y todas estas cosas, que tú mismo además me acuerdo que te encargabas muchas veces de hacer. ¿Cómo surge la aventura de hacer tu propia revista y qué recuerdas en ese momento de tener que pasar al lado de detrás, de tener que buscar publicidad, todo este tipo de cosas? Pues yo había empezado estando... Es que claro, me gusta hilar las cosas. Sí, me parece bien. Estando en... joder, ¿te lo puedo explicar? Pero vale. Necesito que me lo expliques. Vale, pues estando en el Rock Deluxe ya, bueno, en Rock Special, sí, van a convertir el nombre de Rock Special en Rock Deluxe. Sí. Y me entero de que va a ser el director Miguel Ángel Arenas, pero no el Capi, el otro, el que programaba las salas de conciertos. Y que van a tener un segundo director que va a estar encargado de la sección más heavy de la revista. Además lo oía el otro día Santi Carrillo ahí contándolo aquí, que iba a ser una especie de engendro mainstream.
Y a mí se me ocurrió, bueno, la persona que iba a dirigir la parte de heavy era Luis Carlos Buraya, que era el crítico de heavy del Ya. Entonces yo lo sabía porque mi madre compraba el Ya. Y a mí se me ocurrió, en mi ingenuidad, escribirle una carta al editor de Rock Special diciendo: ¿cómo vais a poner de codirector a Luis Carlos Buraya, que es una persona a la que solamente le gusta el heavy? No le gusta nada la música moderna, o sea, es que lo pone a parir. O sea, va en contra de los principios de vanguardia del Rock Special. O sea, bueno, pues entonces, unos días después, en una fiesta de presentación de un disco, creo que era de Bowie, la chica de promoción en ese momento de EMI, que era Marisa Ruiz, puede ser, me coge por banda y me dice: ven, Lenin, que te voy a presentar a una persona. Y digo, vale. Entonces me acerco y de repente veo que la persona a la que me va a presentar es Luis Carlos Buraya. Y yo pensando, ¿aquí me van a dar una hostia? No. Y dice: tío, tienes unos cojonazos así de grandes, me recuerdas a mí cuando tenía 20 años, tú vas a ser el que más escriba en el Rock Deluxe. Y efectivamente me puso a prueba y me puse a escribir mucho en el Rock Deluxe. Vale. Y escribiendo mucho en el Rock Deluxe, como él era el crítico del Ya, y 10 minutos y algunos otros sitios, un día me dijo: tío, vente a escribir conmigo ya también al Ya. Y me puso de hacer colaboraciones en el Ya. Vale. Y ahí estuve 6 años. ¿Qué pasó? Que a él también le llegó en un momento la propuesta de ser el director de la revista de la Asociación de los Managers, vale. Arte. Ajá. Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, las siglas Arte. Y él iba a dirigir Escenarios, ajá, que era su revista. La cosa es que con el editor acabó muy mal antes de que saliera el primer número. Entonces, hubo cosas que estaban así medio hechas y me dijo: vente conmigo de redactor jefe. Pero antes de que saliera el primer número, él ya se había ido. Dijo: no te preocupes, quédate tú aquí a dirigir la revista. El editor, ese con el que Buraya se había peleado, dijo: vale, de acuerdo, no tengo ya más margen, te quedas aquí al frente de la revista. Me gusta esto de tener un director con chupa de cuero. Y me puso a dirigir la revista sin tener ni puñetera idea, no sabía prácticamente nada. No, o sea, la revista que todavía a día de hoy además continúa, o sea, nace ahí, o sea, no es... Sí. Ya llevaba números existiendo, 8 números, pero lo habían dirigido varias personas. Primero lo había dirigido un manager para el primer número, luego creo que en el segundo o tercer número lo empezó a dirigir, que también le has entrevistado, Pepe Domingo Castaño. Creo que Pepe Domingo solamente duró un número. Y el siguiente fue José Ramón Pardo, que tampoco duró mucho, duró eso como 4 números. Es que claro, lo quería editar directamente Arte. Y Arte no tenía medios. O sea, no tenía ni medios ni conocimiento del mundo editorial. Entonces, por eso se pusieron en contacto con un editor, que era Manuel González de la Peña, que tenía sus ediciones esenciales, y le propusieron hacer la revista de los managers. Y él me dijo: vale, estupendo, sí, lo hacemos. Cuando hubo la espantada de Buraya, me quedé yo al frente y tuve que aprenderlo todo, de dirigir una revista, de hacer una revista, prácticamente de cuáles eran las labores reales de los managers, de qué eran los agentes de zona. Claro. Y lo tuve que aprender de eso. ¿Quién dirigía Arte en ese momento? ¿Emilio Santamaría? No, Emilio Santamaría no había llegado todavía. Bueno, era manager, pero no era todavía líder. Era Manolo Sánchez, que en esa época tenía su empresa, se llamaba Olimac, y era el manager de Camilo Sesto, de Luz Casal, creo que ya era el manager también de Antonio Vega. Ha estado aquí Manolo Sánchez, tanto Manolo Sánchez como Emilio Santamaría. Y entonces esa aventura, digamos, editorial es la que te da pie a la payola, lo complementa. Sí. Vale. Durante 3 años estuvimos haciendo escenarios. Sí. Se llamaba Backstage y Escenarios. Pero no era un negocio. Entonces el editor, que había firmado un contrato de 3 años, había pensado a lo mejor que iba a sacar más dinero y decidió que no le valía la pena renovar el contrato y que lo dejaba.
Entonces, como yo me iba a encontrar con 30 años ya, quedándome en el paro, pues, y considerando que ya tenía una edad provecta, 30 años, para reengancharme al periodismo, y digo, voy a tener que irme a un periódico de provincias. Pues entonces se me ocurrió ofrecerme a los managers para hacer la revista. Y se lo iban a pensar. Pero al mismo tiempo, como la música sí me gustaba, seguía gustándome muchísimo, decidí con el maquetador de la empresa, de Ediciones Esenciales, oye, ¿por qué no sacamos una revista y tal? Yo conozco también un tío que es cojonudo, que nos puede ayudar, porque es Pepo Fuentes, que él es maquetador y es también periodista. Yo le había conocido ya porque habíamos colaborado en la revista Boogie. Entonces, me encargué de unir los vértices, Pepo, Enrique y yo, para trabajar en la revista, un maquetador, un periodista y un maquetador periodista. Y mi mujer, que iba a hacer las fotos, Maite. Y entonces nos sacamos la idea de hacer una revista musical. Pero claro, las revistas musicales, venderlas en un kiosco, no sabíamos. Yo ya sabía, por lo que había estado haciendo durante tiempo con Backstage Escenarios, que una revista gratis puede funcionar. No era un negociazo, pero podía funcionar. Entonces decidimos regalarla en los garitos. Y empezamos a sacar La Payola en los garitos. ¿Qué sucedió? Que al mismo tiempo que habíamos empezado a sacar La Payola, a los meses, los managers decidieron, oye, que sí, que os hagáis cargo de hacer escenarios. Y como nos había costado mucho conseguir publicidades para La Payola y todo era un sufrimiento, conseguir un modulito de publicidad de una tienda de discos o de el Revolver Club o de una compañía discográfica. Sin embargo, para la revista de los managers sí pensábamos que había más facilidad porque era reengancharme con una clientela que ya conocía, con la que había trabajado durante 3 años. Entonces pensamos que iba a haber más posibilidades económicas de sobrevivir haciendo la revista de los managers que haciendo La Payola. Y nos centramos más esfuerzos en la revista de los managers. La Payola seguimos sacando, pero ideamos una fórmula mixta en la que era gratis, pero el número entero lo hacíamos con artículos de una sola compañía. Por ejemplo, pues... Un especial de Draw, recuerdo, ¿no? Un especial de Draw, pero claro, no... Triquinois, creo recordar. De Triquinois no lo recuerdo. Vale. Recuerdo de Sony, pero claro, hablando de Oasis y de Kula Shaker. Claro, no queríamos hablar de Springsteen. Queríamos hablar de las otras cosas que ellos tenían. Y entonces pues les propusimos, y sí, como era una cosa gratis que nosotros les ofrecíamos por muy poquito dinero, pues lo aceptaban, nos redactábamos todos los textos y lo entregábamos, hacíamos también la labor de distribución, llevando las revistas a las tiendas de discos, a los garitos de conciertos, a las salas, y pues ahí la gente se la llevaba, iba al concierto y se llevaba la revista. Sí. Y bueno, desaparece La Payola, os centráis, seguís en escenarios, y eso te da pie a empezar en la aventura en diciembre de 1998, lo que fue, yo creo que la cosa más entretenida que le ha pasado a la industria en muchos años, que es el Seminario de la Industria Musical, cuyo acrónimo es SIM, y que además utilizamos nosotros a bien dentro de Simpatía por la Industria Musical, porque aparte yo creo que bueno, que tiene muchísimo de origen. Hace poco tengo la colección entera, es de las... Bueno, guardo muchas cosas, pero ya me he tenido que ir desprendiendo de cosas, pero eso lo guardo como oro en paño, y hace poco lo compartí con Bruno Galindo, que estaba preparando, y le dije, tienes que echar un vistazo a esto. Una aventura alucinante, hace una especie, ¿no?, de réplica del Billboard, ¿no? Cuéntanos cuál fue la idea. También me imagino también el haber estado en el lado de escenarios también influyó. Sí, pero también la idea es más antigua. Era de la época en la que estuve en Ediciones Esenciales, porque al mismo tiempo que hacíamos Backstage y escenarios, al editor se le ocurrió hacer una revista que fuera noticias de la música.
Y era también una revista mensual, Sí, me acuerdo. pero mucho más pequeñita que Escenarios, que era publicidad de managers. Y esta era el otro lado, el lado de las compañías discográficas y se quería sacar ahí realmente el Billboard, el Billboard o el Music Week inglés. Y fue un proyecto también que se quedó prácticamente en nada, porque 5 o 6 números también se vio que tampoco era un negocio para ese señor editor que esperaba que forrarse, y lo abandonó, y al poco tiempo, eso, como también abandonó Escenarios, pues me quedé yo ahí. Entonces, cuando ya sí teníamos Escenarios muy lanzado, porque ya llevábamos como 5, 6, 7 años funcionando, decidí, con mi socio, con Enrique, hacer también el semanario. Precisamente no pensando en el negocio, porque nosotros, aunque vivíamos de ello, no teníamos una mentalidad mercantilista, pero sí nos parecía que era interesante. Y entonces decidimos hacer una revista semanal en blanco y negro, que fuera muy barata de hacer, con muy pocas páginas. Inicialmente eran 16, luego pasó a ser 24, y que funcionara, en vez de con publicidad, con suscripción. Nos pusimos en contacto con toda la gente que conocía, de emisoras de radio, de compañías discográficas de todo tipo, distribuidoras y tal, algún manager, y nos pagaban lo que costaba 17.500 pesetas por la suscripción anual. Y bueno, pues con ese dinero conseguimos, el primer año teníamos ya 100 y pico suscriptores, subimos hasta 300 y pico, casi 400. Pero cuando ya estábamos iniciando el cuarto año, ya había empezado la piratería en el año 2001-2002, y igual que habían empezado a haber compañías, fueron empezando a desaparecer compañías. Al desaparecer compañías, nos encontramos con que se nos desaparecían los suscriptores, y como no teníamos nada de publicidad, absolutamente cero, pues tuvimos que abandonar el proyecto, y fue una pena. Después de 3 años, pues preguntamos a la gente si quería que les devolviéramos el dinero o si nos lo regalaban, lo que faltaba de sus suscripciones, y bueno, salvo alguno que quiso así, devuélveme, pues la mayoría de la gente dijo, nada, lo sentimos, habéis sido unos valientes, lo habéis pasado bien, hemos conseguido poner voz a la industria. Algunos decían también que era algo así como el Ola de la industria, porque claro, hacíamos fotos de todo tipo, es que estábamos en todos los araos. Yo iba a las SGAE 3 y 4 veces a la semana. Sí, era poner voz, exactamente, y poner cara, tal. Por eso ahora creo que tiene un valor importante, ¿no? Pues para conocer todo lo que pasó esos años. Además estaba muy bien todo el tema de las listas, o sea, que era recopilar todas las listas que al final, bueno, estaban desperdigadas, y que, bueno, pues centrasteis en... Claro, es que no era fácil, porque las listas también no tenías acceso. Claro. Las compañías discográficas sí, pero el resto de la gente no. No, claro, sí. Y aparte, bueno, yo me imagino hace mucho que no lo ojeas, pero también hay artículos, había uno sobre la distribución digital, y que cuando la página esta se llama MP3, ¿sabes? O sea, se hacen ya reflexiones que son bastante proféticas de lo que podía pasar. No, es que efectivamente lo bueno era que en el SIM hablaba toda la industria. Exacto. Toda la gente, eso, semanalmente, igual que habla aquí, pero como tú lo haces una persona por semana, allí era una semana con 24 páginas. En esas 24 páginas podían aparecer muchas cosas. Entonces, pues sí, todos había gente que hablaba desde todos sus puntos de vista, desde las editoriales musicales a todos los sectores. Bueno, y te especializas un poco en lo que es la prensa gremial, digamos, y también tienes una aventura, ¿no? Que es el espectáculo teatral, que es también un poco, ¿no? El llevarlo todo esto de tal al mundo del teatro, ¿no? Efectivamente, artes escénicas. Fue también una prolongación del modelo de escenarios,
que nos funcionaba bien, nos daba sueldos a varios. O sea, es que en la empresa llegamos a ser 2 socios. Ya falleció mi mujer en 2002 y éramos 2 socios y 10 empleados. Entonces hacíamos diseño de portadas de discos. Mi socio sigue haciendo, mi ex socio, quiero decir, Enrique, sigue haciendo trabajos para Warner, para Sony. Entonces hacíamos portadas de discos, hacíamos entradas de conciertos, cartelería de teatro y de conciertos. Llegamos a tener incluso en una época hasta una imprenta propia, que hacíamos sábanas de 100-140 para la pegada de carteles grandes. Qué bueno. Entonces, y como el modelo de escenarios de distribución masiva, pero a profesionales funcionaba, pues se nos ocurrió también hacerlo con el teatro, que también tenía esa distribución gratuita. Es decir, que a las fiestas patronales contrataban a los músicos para los festivales de verano y las verbenas y tal, y el teatro se alquilaba también, se contrataba también gratis para que actuaran en los teatros municipales. Claro. Entonces era trasladar el mismo concepto, que funcionaba de la misma manera. En vez de enviarse la revista al concejal de festejos, se le enviaba al de cultura, pero era lo mismo. Bueno, háblanos después de esa aventura que es el Hello, que por alguna razón, yo no sé qué hice en esa época, me lo perdí. Bueno, el Hello no tiene nada que ver con la música. Lo sé, pero... Era, pues también eso, cuando empezaron los programas de tipo tómbola, en televisión, que se empezaban a despellejar a los famosos, y que empezaban a tener mucho tirón, también Aquí hay tomate y esas cosas. Y dije, coño, es que a la gente le va a gustar lo de ser protagonista de su propia historia. Y se nos ocurrió hacer un hola de desconocidos. Entonces el funcionamiento también era ese, que no había publicidad, y a la gente se le proponía que pagara 50 euros anuales por suscripción, y la revista era quincenal, o pretendía ser quincenal, y en esa revista, pues de 36 páginas, hablábamos de bodas, bautizos, comuniones, viajes en crucero y tal, fiestas de cumpleaños de gente desconocida, pero que eran conocidos de nosotros. Yo engañé, por así decirlo, a muchos amigos para que se hicieran socios. Cada uno puso 1.000 euros y creo que el nombre de la empresa era Ediciones Absurdas o Publicaciones Absurdas SL, y bueno, pues cada uno tenía el compromiso de conseguir 100 suscriptores, también entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo, entre sus familiares. El único que prácticamente lo consiguió fui yo y mi pareja de entonces, Cristina, que entre los dos conseguimos casi 200. Y bueno, pues acabamos a su hermana contándonos que se había quedado embarazada. Una prima suya en el primer número, las fotos de su boda saliendo de la catedral de Salamanca. Y una sobrina mía salió en el número 1, el de mi pareja, el de Cristina, era en el número 0, el de número 1. Salió mi sobrina Paula, también en su boda. Y también salió algún personaje musical. Por ejemplo, teníamos de suscriptor al hermano de Pastora Soler, que era su manager, y nos mandó fotos de él en la boda de su hermana. Y también sacábamos a una señora que había ido a ver al dúo dinámico, y que en ese momento yo iba por escenarios a un concierto del dúo dinámico a Zaragoza, y le saqué fotos a esa señora haciéndose fotos con el dúo dinámico, y la sacamos a ella, pero fulanita de tal acudió al concierto del dúo dinámico y se hizo fotos con sus ídolos. O sea, la protagonista era ella, no era el dúo dinámico. Qué bueno. Bueno, y desde 2012, colaboradora habitual de las ediciones españolas de Squire, Rock Report, Forbes, La Oficial, siempre bajo el mando de nuestro común y querido amigo Andrés Rodríguez. Y a día de hoy,
sigues ahí colaborando con todas las cabeceras de Spain Media y también con Rock Deluxe, ¿no? En Rock Deluxe, que bueno, volviendo un poco también a lo que hablábamos antes de no el cambio, la transformación, ¿Cómo es de diferente? Y evidentemente el papel que la web, la sensación, por ejemplo, le tenías antes cuando publicabas algo de ir al abrir ese papel que olía ya a imprenta y ver tu artículo. Ahora la web, pues que evidentemente es más frío, ¿no? Es lo que hablaba Santi en la entrevista que hicimos, ¿no? Eso era al final la profundidad de los textos, pues cómo ahora hay que concentrar más la información, cómo, bueno, tienes que pensar casi en el clic, ¿no? En que la gente se quede, por lo cual requiera, o sea, que sea menos onanismo personal y más onanismo colectivo, ¿no? Cuando oí la entrevista con Santi, vi que había muchísimas cosas en las que coincidía con él. O sea, lamento profundamente no haber estado en la génesis del Rock Deluxe cuando pasó de dirigirlo Miguel Ángel Arenas y Buraya a cuando lo pasó a dirigir Santi o Francesc Fàbregas, porque a mí me hubiera encantado ser socio también de ese proyecto. Y coincido con él en que no, el clickbait no tiene sentido. Yo en el Rock Deluxe de web no encuentro realmente diferencia con el Rock Deluxe de papel. ¿Por qué? Porque los artículos siguen siendo lo mismo, con la salvedad de que ahora no tenemos límite de palabras. Okay. Entonces, a mí me pedían críticas de 900 caracteres y tenía que ceñirme a los 900 caracteres, que era lo que cabía en la caja de texto de una revista impresa. Pero ahora me dicen, oye, no te pases de 2000. Me paso. Llego a 5000 en una crítica de disco. Llego, y el que no quiera leer, que no lea. Yeah. Pero me da lo mismo cobrar lo mismo en vez de 2000 caracteres, publicar 5000, pero por lo menos cuento toda la historia de ese artista. Porque, claro, una cosa que sí aprendí de un periodista que fue jefe mío, el desgraciadamente fallecido, José Manuel Costa, que había sido el fundador de Radio El País, fue jefe mío en La Luna de Madrid en una época. Pues José Manuel Costa me decía que había que explicar a la gente quién era Johnny Rotten, porque no todo el mundo sabe que Public Image es el grupo Johnny Rotten. Entonces, cuando tienes poco espacio, tienes que ingeniártelas mucho para poder decir, el cantante de los Sex Pistols, tal. Pero siempre te quedas corto. Ahora, con la posibilidad del texto infinito de una página web, puedo explicar quiénes son Lancome. Porque ayer salió mi entrevista con Lancome en la web de Rock Deluxe y puedo explicarlo. Yeah. Tengo espacio para que la entrevista no se quede, no haya que pegarle tijeretazo y se queden cosas importantes fuera. Ahora va a suceder. Le hice también una entrevista a Lydia Lunch, que va a salir en el próximo número de papel de Rock Deluxe, que sale ahora en verano, a finales de junio. Y también me han pedido 5.000 caracteres. Ahí sí he entregado 5.000 caracteres, o 7.000, no me acuerdo ahora exactamente cuántos. Pero claro, con 7.000 no tienes espacio para explicar quién es Lydia Lunch. Porque hay gente que seguramente sabe quién es Lydia Lunch y va a ir al artículo de Lydia Lunch, pero hay gente a la que hay que explicarle lo mítica que es Lydia Lunch, porque es una persona con una trayectoria de 40 años que ha grabado con Nick Cave, que ha grabado con todo el mundo, que ha sido con Rowland Howard, que es un mito de la música más hiriente que hay en el mundo. Entonces, claro, creo que hay que explicarlo porque, claro, lo que sí es cierto es que los artistas tienen su momento de eclosión y su momento de caída, en el que no sé si es campana de Gauss o cómo se llama, llega,
pasa del punto de inflexión a ir descendiendo y a perder trayectoria y a ir quedándose poco a poco con músicos, con aficionados residuales. Y hay que intentar que la gente se entere. No salen artículos de Lydia Lunch todos los días. Bueno, pues vamos a intentar que eso salga, igual que ha salido la de Lancome. Entonces, a mí me parece que el formato web es bueno, sí, pero me sigue gustando el papel. Sí. Yo sigo comprando papel, sigo comprando el periódico a diario. El otro día decía también, creo que hace unos días lo decía también David Bonilla, que no ves a nadie comprando el periódico. Bueno, me ves a mí. Yo compro El País, lo tengo ahí en la mochila, y con el libro de Corcovado que voy a entrevistarle ahora. Sí. Y sigo comprándome discos. Sí. Pero también me gusta la web. La web me permite, por ejemplo, estar suscrito al New York Times sin tener que pagar la pasta que me costaría en un papel, comprar el New York Times en el kiosco. Me permite comprar la revista Wire, de música de vanguardia inglesa, que es fabulosa, y que también, si no, me costaría pues 15 euros. Claro. Bueno, pues yo por 40 al año tengo el archivo permanente de Wire a mi disposición para poder rastrear cualquier información que necesite saber o quiera saber de cualquiera. Entonces, el formato web es muy bueno. Está claro. Bueno, también has tenido tu aventura con libros. De hecho, bueno, está el de Gabinete Caligari, que editó Temas de Hoy, si no me equivoco. Temas de Hoy, que tú alegas que no salió bien, que el libro le sobran 100 páginas. A mí me encantó cuando lo leí. Fue en un proceso, todavía el grupo existía, ya estaban en un proceso. Ya no existía, el grupo ya no existía. Y ya había caos. Cuando digo que el libro salió mal, es porque yo tenía una relación maravillosa con mi mujer, con Maite, que aparte de mujer era socia, compañera de trabajo. Ella llegó a llevaba las publicidades de escenarios. ¿Qué sucedió? Que ella murió en octubre de 2002. Fue casi un año después cuando me ofrecieron hacer el libro. No era un libro que me hubieran ofrecido a mí directamente, creo que se lo habían ofrecido primero a Diego Manrique, pero Diego Manrique no tenía en ese momento disponibilidad y no quiso hacerlo, pero ellos, la editorial Temas de Hoy, que es del Grupo Planeta, decidieron que sí querían seguir adelante. Entonces se consultaron al grupo y el grupo les dijo, oye, pues hay uno que lo puede hacer, que es Jesús Rodríguez Lenin, que nos conoce bien porque nos ha entrevistado en muchas ocasiones para varios medios y pues lo puede hacer él. Entonces me lo propusieron y yo iba a decir que no, pero dije que sí. ¿Por qué? Pues porque estaba completamente ida, la cabeza la tenía ida por la muerte de mi mujer. De hecho, en mi propia empresa le dije a mi socio, tío, voy a dejar de cobrar, voy a poner con mi sueldo a una persona que haga mi trabajo, porque si yo me pongo a hacer la publicidad que estaba haciendo Maite, lo voy a hundir la empresa. Porque no estoy mentalmente capaz, no tengo ganas de nada. O sea, no estaba a lo mejor en una depresión profundísima, pero sí estaba muy tocado. Y entonces, pues, puse una persona en mi lugar, y yo ese año no hacía nada. Me dedicaba a ir a nadar, a la piscina, a correr con amigos y tal. Y cuando me dijeron esto, dije, bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad de retomar la actividad, empezar a preparar el libro y me puse a ello. Lo que pasa es que, claro, entre lo de Diego Manrique y ponerse en contacto conmigo y tal, pues se había comido a lo mejor algún tiempo, y en vez de 6 meses tuve 4. Entonces, en esos 4 meses, que es tiempo suficiente para hacer un libro, si es lo único que tienes que hacer, y yo tenía solamente eso para hacer, pero no tenía la cabeza. ¿Qué sucedió? Que me llegaba ya la hora de entregar la revista, el libro. Y me faltaban 100 páginas.
Había entrevistado a algún manager suyo, a amigos y tal, pero me faltaban a lo mejor más voces y no tenía eso a la cabeza como para andar buscando más cosas. Lo que hice fue repetir declaraciones. O sea, si Jaime Urrutia me contaba una cosa y Ferni me lo contaba por su lado y Eddie me lo contaba por su lado, lo reproducía íntegro, aunque se repitieran conceptos, aunque se repitieran ideas. Empecé a meter también textos de letras para rellenar espacio. Y digo, efectivamente, por eso le sobran 100 páginas porque era relleno, puro relleno. A lo mejor te gusta, pero yo no estoy satisfecho. Hombre, claro, tú eres el autor. Bueno, aventuras también con las GAE, como la colección de los autores. ¿En algún proyecto que andes ahora? ¿En algo en proceso? ¿O sigues tranquilo escribiendo en tus revistas y eso no tienes nada? Después de toda estos 2000 tan empresariales. Pues... Bueno, no empresariales, por ejemplo, en su momento me hablaste de un posible podcast que querías hacer de electroacústica escandinava finlandesa, que no sé en qué quedó eso, pero me parece una idea alucinante. No se ha hecho nada, tendría que hablar contigo. Sí hay un proyecto en el que me he metido, pero que no es un proyecto empresarial. La cosa es que, claro, yo colaboro en las revistas de Andrés Rodríguez, que fue el que me rescató, porque, claro, es que lo que no hemos contado es que yo en 2012, bueno, todo el fenómeno de la crisis financiera de 2007, a mí me afectó en 2010. Y era por la burbuja inmobiliaria. Los ayuntamientos, que eran los que contrataban espectáculos, pues dejaron de tener licencias de obra, porque claro, con la crisis ya no había constructoras que empezaran a construir en el pueblo o en la ciudad. Entonces dejaron de pagar el impuesto ese de licencia de obra para comenzar una construcción, y el ayuntamiento vio mermados sus ingresos drásticamente. Al tener esos ingresos cortados, dejaron de contratar espectáculos. Al dejar de contratar espectáculos, el manager, que era el que me ponía a mí publicidad para que contrataran a Marea o a presuntos implicados o a Jarabe de Palo en la revista, pues dejó de contratarme la publicidad porque el manager ya no le contrataba, al ayuntamiento ya no contrataba al artista. Entonces se me hundió completamente el chiringuito. De 2010 a 2012 los ingresos se redujeron drásticamente. Mi socio y yo no cobrábamos, a los empleados les teníamos que seguir pagando, a las imprentas teníamos que seguir pagando, pero con unas dificultades atroces. Y en 2012 ya no pudimos más, les dijimos a los empleados: adiós, la revista de los managers dejamos de hacerla, vamos a seguir con la de teatro, que al menos como es menos páginas, la puedo hacer yo solo con Enrique. Pero en 2013 ha entrado en el gobierno Rajoy, y Rajoy decide subir el IVA del 8% al 21%. Ese 13% del mundo del espectáculo hizo que mis pocos clientes de la revista de teatro dejaran de tener beneficios. Entonces ya no podían derivar dinero a publicidad. Entonces ya yo que no tenía ya ingresos propios, porque la revista la hacía exclusivamente con la publicidad para pagar la producción, no para pagarme ni a mí ni a mi socio, pues no teníamos ya tampoco ni los 1.000 euros que teníamos 5.000 de publicidad, nos faltaban 1.000 para hacer la producción. No podíamos. Eso no pudimos un número. Al mes siguiente tampoco pudimos. Entonces, claro, después de 2 números ya así, en 2013 tuve que cerrar la revista. En 2014 me deja mi chica, Cristina, y luego empecé con otra, con Sonia, que afortunadamente tengo a Sonia, que es un encanto, es maravillosa. Y bueno, venía a colación de que en ese momento Andrés Rodríguez le tuve que llamar a Andrés. Oye, Andrés, ¿te acuerdas que el año pasado quebré? Sí. Pues ahora me ha dejado mi chica y ya no tengo con quién compartir gastos. ¿Me puedes echar un cable? Y dice, pásate por la oficina. Y en ese momento empecé a colaborar en sus revistas, en Rock Report, en Esquire, en Forbes, L'Officiel, Tapas. Y me ha salvado la vida. Qué guay. Pero como también ya tengo 60 años y lo que me gusta es la música,
aunque el rock últimamente me está aburriendo un poco, el rock actual me aburre y el reggaetón lo odio directamente, donde he encontrado que hay más agitación y más movimiento intelectual intenso y más capacidad de nervio, es en la clásica contemporánea actual. Entonces, hace 2 años, va a ser ahora en julio, empecé a sacar una cuenta de Instagram y una web asociada que se llama Minimal is More, minimalismore.es, en el que me dedico a escribir de noticias de clásica contemporánea y música minimalista. Pues ahí hablo de Philip Glass, pero no hago artículos sesudos. Aquí lo que hago es noticia porque es lo que tengo capacidad de hacer. Ajá. Porque si tengo que hacer artículos y tal, y tengo que ponerme con mucha profundidad, no me da la vida. Qué bueno. Entonces puedo hacer una noticia al día en Instagram y en la web, y en el que hablo pues del concierto del nuevo lanzamiento de un disco de Wim Mertens, del nuevo lanzamiento de David Land, del nuevo lanzamiento de Laura Cox, y que vienen a actuar a España o no sé qué. Y ahí tengo esa web que no tiene ninguna finalidad comercial, nada más que me inviten a conciertos. Qué bueno. Bueno, nada, para terminar la pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical, que en tu caso no sé de tal. Referentes en el mundo de la comunicación musical, yo que casi te diría. Pues, o de la comunicación en general, ¿no? Referentes, la persona que considero un maestro mítico y al que habría que estudiar obligatoriamente y al que recomiendo que se lea todos los lunes en El País, su columna, es Diego Manrique. Para mí es de quitarse el sombrero la calidad literaria que tiene, la capacidad de análisis tan brutal que tiene, y ojalá llegara yo a la suela de sus zapatos como periodista y como escritor y como analista. Y luego tengo que agradecerle todo a Luis Carlos Buraya, que creo que me puso en el disparadero de cuando yo me podía haber ido a la mierda directamente y dejar de escribir en Rock Deluxe para siempre jamás. Fui el que más escribió en Rock Deluxe, empecé a escribir en el Ya, empecé a escribir en la revista que él dejó de la Asociación de Managers, me convertí luego en editor y estoy aquí gracias a Luis Carlos Buraya, que era un tío además divertidísimo. Y es un tío divertidísimo porque no se ha muerto afortunadamente y desde aquí le mando también un saludo enorme. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias, Jesús Rodríguez Lenin. Un auténtico placer tenerte por aquí. Gracias a ti por poderme dejar aquí que me explaye como quiera. Nada, un placer. Aparte sé que tenemos muchos amigos y mucha gente que te quiere mucho, y sé que cuando lance el spam que hago los martes con tal, sé que voy a tener mucho feedback porque es mucha gente la que te quiere y te respeta. Así que nada, un placer. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, y con Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y no nos vamos con Minimal, nos vamos con La Jaula de Lady Banana. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.